Siguiendo con el desarrollo del tema 5, tenemos los documentos en blanco. ¿Qué pasa cuando una persona firma un documento en blanco y posteriormente es llenado o completado, digamos, por otra, ¿verdad? Bueno, eh, hay mucha gente que piensa que no es válido eso, ¿verdad? Firmar en blanco y que otro lo llene. El Código Civil paraguayo le da plena validez a este tipo de actos jurídicos. O sea, firmar un documento en blanco y entregarle a otra para que esa otra persona pueda llenar el documento papel y que puede eventualmente generarle obligaciones al que firmó, ¿verdad? La firma en blanco es completamente lícita y su validez en principio está fuera de toda discusión, es válida. Artículo 402 y 403 de nuestro Código Civil, ¿verdad? Bueno, ¿por qué se le da esa validez a la firma, verdad? Pues esto ya viene, firma en blanco ya viene de épocas pasadas, ¿verdad? Ya en Francia, por ejemplo, ya en tiempo, empezó en Francia, ¿verdad? Se tornó una costumbre para darle más agilidad a los actos jurídicos, ¿verdad? Y el tenedor del documento podía llenar el instrumento en blanco para el cumplimiento de las instrucciones recibidas por el firmante. O sea, yo firmo en blanco y le doy instrucciones a un secretario, a un socio o lo que sea para que él llene de acuerdo al mandato que yo le otorgo, a lo que yo le digo, ¿verdad? A lo que yo le autorizo, ¿verdad? Y sería una forma, y la ley porque le da validez diciendo de que el que otorga un documento de esa forma está otorgando un mandato tácito. O sea, yo le estoy otorgando un mandato a esa persona para que pueda celebrar el acto jurídico o pueda llenar ese documento que yo he firmado en blanco bajo mi responsabilidad. Si yo le di y tuve la suficiente confianza en esa persona, entonces es válida, ¿verdad? La ley dice que es válido, ¿verdad? Excepcionalmente puede el que firma el documento en blanco plantear la nulidad de eso, pero debe demostrar que esa no fue su voluntad, ¿verdad? Eso debe demostrar en juicio, ¿verdad? Que esa no fue su voluntad, que ese no fue el mandato que él había otorgado a la persona que llegó a llenar el documento, ¿verdad? Es una situación un poco difícil de demostrar, ¿verdad? Pero no imposible, ¿verdad? Dependiendo del caso, de ciertas situaciones, hasta se podría demostrar que esa no fue su voluntad real, el llenado del documento, ¿verdad? Pero la ley en principio le da validez al acto celebrado de esa forma y quien firmó y quien impugna, quien plantea la nulidad de lo que se haya plasmado en ese instrumento, que se haya llenado posteriormente, entonces le corresponde a quien firmó demostrar que no es así, que no era esa su voluntad. Bueno, otros documentos, instrumentos privados que tenemos y que tienen validez en juicio son, por ejemplo, las cartas remitidas a terceras, los telegramas, fax, bueno, el fax que ya prácticamente no se utiliza, correo electrónico, también mensajes por vía telefónica, WhatsApp, mensajes de texto, todo eso constituye instrumento privado, ¿verdad? Y es reconocido por la ley como válido. El telegrama, por ejemplo, hay gente que piensa que es un instrumento público, ¿verdad? Pero
El telegrama es apenas un instrumento privado, ¿verdad? En donde se hace constar, ¿verdad?, de que, o sea, el valor probatorio del telegrama es el valor probatorio de un instrumento privado, ¿verdad? Bueno, esto es lo que tenemos con relación a los instrumentos privados. Después pasamos a los instrumentos públicos, ¿verdad? La otra forma de instrumentar derechos y obligaciones, ¿verdad? Entonces, los instrumentos públicos son todos aquellos revestidos de formalidades legales que han sido autorizados o extendidos por un oficial público, a diferencia de lo que dijimos del instrumento privado, dentro de los límites de sus atribuciones. ¿Verdad? Entonces, el instrumento público es aquel que está revestido de formalidades expresadas en la ley, ¿verdad? ¿Cuáles son las formas que deben tener esos instrumentos públicos? Que han sido autorizados por un oficial público, una persona a quien el Estado le da esa facultad de autorizar la expedición de ese tipo de documentos, y que ese oficial público obra dentro de sus atribuciones. Esas atribuciones pueden ser de jurisdicción o de competencia. Jurisdicción, el lugar en donde él ejerce sus funciones. Por ejemplo, un escribano público ejerce funciones departamentales. Está reconocida su labor o su trabajo en el departamento. ¿Qué significa eso? Un escribano que tiene su registro en, perdón, en Santa Rita puede celebrar los actos jurídicos que la ley le encomienda en todo el departamento del Alto Paraná, no solamente en la ciudad de Santa Rita. Puede hacerlo en Ciudad del Este, Hernandarias, ciudades intermedias entre Ciudad del Este y Santa Rita. No me vienen mal nombre de las ciudades. Pero todas las ciudades que están dentro del departamento del Alto Paraná. Su competencia es departamental, no distrital, no de una ciudad solamente. Si un escribano con registro en Santa Rita se va y realiza o celebra un acto jurídico, por ejemplo, un acta notarial en la ciudad de Asunción o en Encarnación, entonces está obrando fuera de los límites de su competencia, de su jurisdicción. Y entonces ese instrumento público no es válido, porque él solamente está habilitado para hacerlo dentro de la circunscripción departamental. Si alguien necesita que se haga un trabajo, por ejemplo, una constatación, un acto notarial en la capital, debe buscar un escribano que tenga competencia en la capital. Si necesita un escribano que le haga una constancia notarial en la ciudad de Encarnación, debe buscar un escribano que tenga competencia en el departamento de Itapúa. Si lleva a un escribano que tenga competencia dentro o jurisdicción dentro de la circunscripción Alto Paraná a Itapúa para celebrar un acto, entonces ese acto es nulo, no sirve, ¿verdad? Bueno, la característica de estos instrumentos públicos es que gozan de autenticidad y hacen plena fe. ¿Qué significa eso? De que todo lo que se ha celebrado ante el escribano público y él dio fe, goza de la presunción de autenticidad. Es cierto todo lo que dice en esas escrituras o actuaciones celebradas por el escribano, salvo prueba en contrario, obviamente. En un
proceso judicial se puede demostrar que el escribano falseó ciertos datos, ¿verdad? Pero para eso se tiene que plantear la nulidad de ese acto jurídico celebrado, ¿verdad? Si se presentó en un juicio un instrumento público elaborado o autorizado por un escribano y ese instrumento contiene ciertas falsedades y no se impugnó, no se pidió la nulidad de esos documentos, entonces todo lo que está en ese documento es válido. La ley da la presunción de autenticidad. Para destruir esa presunción de autenticidad se tiene que plantear la nulidad, se tiene que redarguir de falsedad ese instrumento público. Porque de lo contrario es válido. La seguridad jurídica así nos enseña. Y requiere también, ¿verdad? Porque no se puede darle esa facultad legal al escribano de autorizar documentos y dar plena fe si al final no va a servir para nada. ¿Entendieron? Entonces, necesariamente se tiene que pedir la redargución de falsedad, demostrar que es falso, total o parcialmente, esa escritura pública. Y por eso le hablo de presunción de autenticidad. La ley le da esa presunción. En principio es auténtico, es cierto todo lo que dice, ¿verdad? Pero como todos los seres humanos estamos expuestos a siempre algún error o actuaciones de mala fe en algún momento, entonces la ley también le otorga la posibilidad al afectado para que pida la nulidad, pida y demuestre la nulidad de ese instrumento público, ¿verdad? El simple hecho de pedir y no demostrar en qué realmente ha mentido o ha obrado de mala fe el escribano tampoco sirve. Hay que demostrar, ¿verdad? Hay que demostrarle al juez y decirle tal parte, tal actuación no se realizó en su presencia, no es cierto. Por ejemplo, la entrega de suma de dinero que se haga constar en una escritura pública se tiene como cierto, un recibo válido. Y si no se pagó esa suma, entonces el que impugna, el que pide la nulidad y dice que no es cierto lo contenido en esa escritura pública con relación al pago, tiene que demostrar que no es así. Bueno, los requisitos ya vimos y la fuerza probatoria ya vimos, ¿verdad? O sea, competencia del oficial en razón a la materia en razón a la materia, en razón a la jurisdicción ya les expliqué, ¿verdad? Más o menos como el escribano no puede salir de su jurisdicción y en razón a la materia en sí. El escribano, por ejemplo, no puede celebrar matrimonio. ¿Por qué? Porque esa no es su competencia en razón a la materia. Por más que haga por escritura pública un matrimonio, celebre un matrimonio a través de una escritura pública, no es válido. No existe eso. No, o sea, y si existiere, es nulo. Ni siquiera es anulable, es nulo. Porque no es su competencia en razón a la materia. Un oficial del registro civil, por ejemplo, que la materia en la cual se le atribuye sus facultades de dar fe es la inscripción de nacimiento, de funciones, celebra un contrato y quiera darle o sea, que celebra un contrato entre dos partes y quiera darle la validez al instrumento público. No es válido eso, es nulo, ¿verdad? Entonces, no. ¿Por qué? Porque su función específica, de acuerdo a la materia que le ha encomendado el Estado, es la de certificar nacimientos y defunciones, no la de hacer, por ejemplo, transferencia de un inmueble por medio de un contrato. Esa no es su función. Para eso están los escribanos, ¿verdad? Entonces, el oficial público debe ser competente en razón a la materia
y en relación a la jurisdicción, el lugar en donde está realizando el acto. Quedó claro, ¿verdad? Por ejemplo, de competencia de jurisdicción es el lugar. Por ejemplo, el escribano que ejerce función en Santa Rita no puede celebrar un acto jurídico o autenticar algunas cuestiones realizadas en la capital del país o en la ciudad de Encarnación, por ejemplo, Salto del Guairá, no, porque allí existen los escribanos que están habilitados para el efecto. Y el escribano no puede, en relación a la materia, por ejemplo, celebrar un matrimonio, porque esa no es su competencia con relación a la materia. Bueno, valor probatorio de las cláusulas y enunciaciones. Artículo 318 de nuestro código, 385, perdón, de nuestro Código Civil. Dice, los instrumentos públicos hacen plena fe para las partes y contra terceros. Acá está la diferencia ya con el instrumento privado, que solamente hace plena fe entre las partes, no así contra los terceros. Entonces los instrumentos públicos hacen plena fe entre las partes y contra terceros. A. En cuanto a la circunstancia de haberse ejecutado el acto, o sea, la realidad sí se hizo ese acto jurídico. Una transferencia a un inmueble, por ejemplo. Sí, se hizo. Eso es cierto, ¿verdad? O sea, hace plena fe y da certeza o la presunción de que sí se realizó ese acto jurídico. Y cuando hablamos de presunción de certeza, como le dije anteriormente, para destruir esa presunción se tiene que plantear la nulidad del acto jurídico y demostrar que es nulo lo que se realizó en ese acto. B. Respecto, hacen plena fe, ¿verdad? Respecto de las convenciones, disposiciones, pagos, reconocimientos y demás declaraciones contenidas en ella. O sea, todo lo que está dentro del instrumento público, ya sea un acta o un contrato, las convenciones, pagos, el reconocimiento que hace una persona. Yo puedo ir a hacer, por ejemplo, un reconocimiento de deuda ante un escribano, ¿verdad? Y consta en escritura pública eso, y a través de eso se me puede reclamar judicialmente el pago de esa deuda. A través de instrumentos por ejemplo, a través de un testamento se puede reconocer a un hijo, ¿verdad? Todas esas cuestiones, entonces, celebradas, gozan de autenticidad y hacen plena fe y gozan de validez probatoria. Y después, acerca de las enunciaciones hechas directamente relacionadas con el acto jurídico en forma del objeto principal. O sea, todo lo que se haya plasmado en las cláusulas de un determinado acto jurídico, del objeto del acto jurídico principal, entonces son ciertos. El contenido, por ejemplo, una compra-venta de un inmueble, las dimensiones, la individualización del inmueble, el precio que se pagó por ella, todo se tiene por cierto y gozan de plena fe cuando se ha pactado y autorizado por medio de una escritura pública. Entonces, el valor probatorio de las cláusulas y enunciaciones gozan de plena fe. Todas las cláusulas y enunciaciones del contenido de una escritura pública tienen esa virtualidad de ser ciertas, ¿no? Pero cabe recalcar otra vez, ¿verdad?, de que eventualmente se puede plantear la nulidad de esa escritura pública, ¿verdad? Pero quien plantea la nulidad tiene que demostrar que lo que está plasmado en la escritura pública no es cierto, ¿verdad?
y le corresponde a él demostrar, ¿verdad?, en juicio. Y si no puede hacerlo, entonces la escritura pública sigue vigente con su validez. La declaración de oficio de falsedad. Bueno, cuando se presenta en un juicio un instrumento público, la ley le faculta al juez a declararla de oficio conforme lo dispone el artículo 384. Y dice: los jueces pueden declarar de oficio la falsedad de un instrumento público presentado en juicio si de su contexto, firma y conjunto resultare manifiesto hallarse viciado de falsedad o alteraciones en partes esenciales. O sea, el juez tiene la facultad de que se presentó un instrumento público y a simple vista, por ejemplo, la firma que consta en ese instrumento no le corresponde al afectado, entonces puede declarar la nulidad de oficio. ¿Qué significa nulidad de oficio? Que no es necesario que la parte afectada pida la nulidad y demuestre la nulidad de ese acto. Cuando es evidente, manifiestamente resultare que se haya viciado de falsedad o alteraciones en las partes esenciales. Por ejemplo, se sobreescribió dentro de la escritura, se borró una parte y se sobreescribió encima para completar ciertos datos en esa escritura pública. Entonces ya está adulterado, ¿verdad? O sea que no necesita la parte afectada pedir la nulidad en ese caso. Claro que puede hacerlo también, ¿verdad? Pero la ley le faculta en esos casos al juez de oficio, sin necesidad de petición aparte, a declarar la nulidad. Si yo soy juez y veo que en una escritura pública se haya borroneado y sobrescrito algunas palabras para favorecerla a una de las partes, entonces yo puedo, o sea, no es que puedo, debo como juez declarar la nulidad de esa escritura pública. ¿Ya está? Bueno, la enumeración legal significa cuáles son las escrituras públicas, cuáles son los instrumentos públicos según la ley, ¿verdad? Artículo 375 del Código Civil nos dice que son instrumentos públicos las escrituras públicas. Las escrituras públicas son aquellas emanadas autorizadas por los escribanos públicos, que hace constar en su protocolo, por una hoja de seguridad, todas las formalidades que la ley exija. B. Cualquier otro instrumento que autoricen los escribanos o funcionarios públicos en las condiciones determinadas por la ley. Ahí estamos en lo que vimos, la competencia del oficial público. El oficial del registro civil entrega un certificado de matrimonio, nacimiento o defunción. Ese documento es considerado instrumento público. La Policía Nacional expide a través del Departamento de Identificaciones la cédula de identidad y el pasaporte. Son instrumentos públicos. Las municipalidades, por ejemplo, entregan recibos de pago, por ejemplo, impuestos inmobiliarios, son instrumentos públicos esos recibos, ¿verdad? Y todo así, ¿verdad? El dinero, billete expedido por el Banco Central es un instrumento público. ¿Por qué? Porque son autoridades administrativas autorizadas para el efecto. Distinto sería de que las condiciones determinadas por la ley no se cumplan. Es decir, como le dije, un escribano, por ejemplo, que celebra un matrimonio, no es válido. Un oficial del registro público que celebre un contrato de transferencia a un inmueble, no sirve, no es válido, ¿verdad? Ellos deben actuar siempre dentro de sus competencias. Si lo hacen así, instrumento público.
Las diligencias y planos de mensuras aprobados por autoridad judicial, ¿verdad? Diligencia de mensura, mensura significa medición de un inmueble, ¿verdad? Las actuaciones judiciales practicadas con arreglo a las leyes procesales vendrían a ser el expediente judicial, ¿verdad? Todos aquellos, eh, todo lo que conste dentro de un expediente judicial es considerado instrumento público, ¿verdad? Por ejemplo, en un juicio ejecutivo de cobro de guaraníes, todas las actuaciones, no solamente el juez es considerado instrumento público. Por ejemplo, el oficial de justicia que realiza un embargo, el mandamiento de embargo y su acta elaborada por el oficial de justicia es instrumento público. El ujier notificador que notifica a las partes en sus domicilios de las resoluciones dictadas por el juzgado y su respectiva acta en donde hace constar qué fecha realizó ese acto es instrumento público. En síntesis, toda actuación o diligencia judicial practicada con arreglo a las leyes procesales son instrumentos públicos. Y después hay varios, ¿verdad? Inscripciones de la deuda pública, asiento de los registros públicos, copias o fotocopias autorizadas de los instrumentos públicos y qué serían las copias y fotocopias autorizadas de los instrumentos públicos. Por ejemplo, una escritura pública, se saca una fotocopia y el escribano certifica que esa copia o esa fotocopia es copia fiel del original y firma, sella y firma. Entonces, ese documento es instrumento, pasa a ser también instrumento público. Si yo tengo una copia de una escritura pública autenticada por escribano, ya me basta para presentar en juicio, por ejemplo. Es igual que el original, es instrumento público. Ahora bien, si el escribano autentica un contrato privado, o sea, la fotocopia de un contrato privado y hace constar de que es copia fiel del original, eso no le transforma o no le convierte en instrumento público. Para que sea instrumento público, el documento autenticado también tiene que ser instrumento público. ¿Entendieron? Instrumento público autenticado, copia autenticada, también es instrumento público. Instrumento privado autenticado sigue siendo instrumento privado. ¿Ok? Y bueno, con esto culminamos esta unidad. Y lo que me preocupa un poco, o no sé si debe de alegrarme, es que no me están realizando las preguntas correspondientes, las dudas, no me están pidiendo aclaraciones sobre las clases que tenemos, ¿verdad? O soy demasiado claro en mis clases, ¿verdad? Que no hay duda, o hay un problema de comunicación, ¿verdad? Les reitero, ¿verdad? En caso de que tengan dudas, pidan las aclaraciones acá en el grupo o háganlo en forma privada por el medio de WhatsApp a mi número, ¿verdad? No tengan vergüenza de equivocarse ahora o de preguntar algo que a ustedes les parecen que es ridículo, absurdo, ¿verdad? No, para eso nosotros estamos los docentes, ¿verdad? Para sacarle de esas dudas, ¿verdad? Para aclararle todas esas dudas. Es mejor que se le aclare ahora que lleguen a los exámenes con esas dudas y le haga fracasar al momento de la evaluación, ¿verdad? Entonces les pido nuevamente, salvo de que sea demasiado claro mis clases, ¿verdad? Que no sé, no puede que sí, puede que no, ¿verdad? Pero quiero que me pidan aclaraciones aquellos que tienen dudas. No se queden con las dudas, porque eso
a lo largo le puede perjudicar al momento de los exámenes, de las evaluaciones. Y eso no queremos, ¿verdad? Ojalá que no ocurra eso, ¿verdad? Y bueno, les reitero, estoy a disposición de ustedes y después estaremos continuando con las demás clases y unidades de nuestra materia, de nuestro programa. Hasta pronto.